en Zoom, y también a todos los que se van sumando a través del Facebook de la Dirección de Educación Superior, aquellos docentes, integrantes de las tecnicaturas superiores y también alumnos avanzados y aquellos que tienen alguna relación con el sector socioproductivo de la provincia de Corrientes, y esta vez para poder compartir la sexta conferencia de diálogos, educación, escuela digital, que es el ciclo que nosotros estamos ofreciendo a toda la sociedad y a la comunidad educativa en general, con el objetivo de pensar juntos una escuela 2021 que sabemos que va a ser una escuela diferente, una escuela distinta, y es por eso que pensamos en estos momentos convocar a especialistas tanto de formación docente como de formación técnica para que nos brinden sus experiencias, sus conocimientos, y bueno, y poder debatir y compartir con nosotros todos aquellos saberes que nos hagan tratar de proyectar y hacer, digamos, una escuela 2021, a partir de 2021, mucho más previsible de la que tuvimos este año 2020. Bueno, en esta oportunidad, Ana Soncino, una especialista en educación del Instituto del INTA Nacional, es la que nos va a acompañar. Realmente ella está trabajando con el Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes, acompañando desde su función como especialista en educación, y aparte también es especialista en tecnologías, en nuevas tecnologías, y por lo tanto en esta oportunidad qué mejor que ella para poder ayudarnos entonces a pensar estas cuestiones que tienen que ver con la educación en línea, como le llamamos nosotros a esta nueva modalidad que tenemos para poder enseñar. La provincia de Corrientes, ustedes saben que en los últimos tiempos ha crecido enormemente en ofertas tanto de educación docente como también de educación técnica. Y es por eso que tenemos en 58 localidades de la provincia algún tipo de oferta de educación técnica. Llegamos hasta el rincón más alejado de nuestra provincia, como Juan Pujol, Colonia Levi, la isla Pipé, Carruchos, en fin, lugares muy alejados de las zonas urbanas, pero donde hay una necesidad del sector productivo de formar perfiles técnicos. Y por esa razón es que hemos tratado de trabajar conjuntamente, más vinculado este año con el INTA, y ya esto ha dado su resultado con 2 cursos que estamos destinando a docentes profesionales de los institutos superiores de educación técnica y también para alumnos avanzados, con una gran adhesión en la asistencia y en la matrícula. Y como recién estuvimos hablando con Ana, vamos a tratar de, para el año que viene, hacer una planificación mucho más fuerte, más contextualizada, que pueda realmente dar una respuesta a la demanda del sector productivo de la provincia de Corrientes, que está apostando muy fuerte a la producción, y yo creo que apostar a los profesionales y a la formación de sus profesionales, eso redundará seguramente en el sector productivo. Bueno, no quiero demorar más con esta apertura, quiero dar lugar ahora a la encargada del área técnica de la Dirección Superior, que es Liliana Sanz, quien va a contar a toda la audiencia que nos acompaña y que se suma a este ciclo, le va a contar quién es Ana Soncino respecto a su trayectoria profesional, y seguidamente ella abrirá entonces este ciclo de conferencia Diálogos, Educación, Escuela Digital. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Para conocer un poco más de Ana Soncino, que nos acompaña hoy, vamos a contarles que es la responsable del área de educación y TIC de la Dirección General de Sistemas de Información, Comunicación y Procesos de INTA. Es máster en educación y TIC por la Universidad de Cataluña. Es especialista en didáctica por la Universidad de Buenos Aires y es licenciada en educación.
Ahora, la responsable de la formación técnica continua, la profesora Graciela Ibarra, nos va a contar quiénes nos acompañan hoy en esta jornada de la tarde, en esta charla. Buenas tardes. Bueno, con nosotros ahora está la directora que ha hecho la presentación de quien hoy es nuestra anfitriona, que es Ana Soncino. Nos acompaña el rector del Instituto de Santa Lucía, el profesor Diego Heine, también el ingeniero Juan Sablich del INTA Regional Corrientes, el supervisor de la Dirección de Nivel Superior, el profesor Gerardo Zacarías, y otros, digamos, técnicos de la dirección para este encuentro, digamos, que vamos a comenzar ya ahora con Ana. Ya está todo dicho, está presentada, por lo tanto, Ana, te dejamos la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Susana, Liliana, Graciela y a todos los presentes en la sala. A Juan también, gracias por acompañar este espacio de Dirección Regional de Corrientes hoy por la tarde. Realmente para el INTA, para la dirección y el área de educación, es un placer enorme estar construyendo este recorrido, este abordaje común que estamos transitando junto con la provincia de Corrientes, con el Ministerio de Educación y puntualmente con la Dirección de Superior en el área técnico profesional de 6 meses, que se vio materializado en estos primeros 2 cursos y que seguramente va a tener más frutos hacia el 2021. Voy a compartir una presentación. La idea de hoy por la tarde es abrir algunos paraguas conceptuales, algunos disparadores en relación con el contexto, con la Agenda de Educación 2030, luego hacernos algunas preguntas específicas sobre estos desafíos en el escenario actual, cruzados o transversalizados con los desafíos específicos de la educación técnico-profesional. En un tercer momento voy a compartir las iniciativas específicas que está llevando adelante el INTA en cuanto a educación virtual y ETP, para cerrar con algunos desafíos y ahí sí abrir el diálogo con todas y todos ustedes, que sé que en este momento están conectados a través del canal de Facebook de la dirección. Así que me voy a tomar un segundito para compartir una presentación que va a organizar estas primeras ideas en unos primeros 20 minutos, media hora de charla, para después pasar a intercambiar, que creo que lo más rico de estos espacios sincrónicos que nos enseñó a gestionar el 2021 tiene que ver con esta posibilidad de dialogar, ¿no? Como es el marco de este ciclo. Voy a compartir la pantalla completa. Bien. Una primera cuestión que entendemos que es central para poder hacer el análisis del escenario y para poder pensar horizontes y futuros posibles, tiene que ver con enmarcar los desafíos educativos que nos estamos planteando en la actualidad en lo que es la Agenda 2030, ¿sí? La Agenda de Desarrollo Sostenible, que se aprobó en el año 2015 por Naciones Unidas, con unanimidad de todas las naciones, y que hoy es el marco del diseño de políticas a nivel internacional. Argentina está suscrito, así que también a nivel nacional, y en todos los niveles del gobierno, ¿no? Provincial y municipal. Esto quiere decir que estos 17 objetivos de desarrollo sostenible son un poco el encuadre o el espíritu que dejan ver o trazar los horizontes sobre los cuales se trazan o se diseñan las políticas públicas. ¿Por qué lo traigo? Porque me parece interesante y valioso que a cualquier nivel que nos estemos moviendo hoy, ya sea de una institución o de nivel de gobierno local, provincial o nacional, podamos hacer un análisis completo de esta agenda para darnos algunos marcos de referencias de cómo está pensando hoy el mundo, algunos objetivos, algunas metas específicas y hacia dónde transitar en cada una de las áreas de interés en la que nos estemos moviendo, y específicamente en la educación, porque la educación dentro de la Agenda 2030 ocupa un lugar que es central, no solo porque tiene un objetivo que le es propio, del cual vamos a conversar un poquito ahora, sino porque también el planteamiento de la agenda expresa que la educación va a ser la palanca para llegar hacia el año 2030, tal vez ahora con el escenario de la pandemia de por medio,
algunos objetivos o horizontes se corran un poco temporalmente, hacia un horizonte o hacia un escenario de desarrollo sostenible. Es decir, que la educación tiene un peso propio, pero a su vez es vector o palanca para la atracción del resto de los objetivos de esta agenda. Eso a todos los educadores, a todos los que nos movemos en el ámbito educativo, nos pone claramente un desafío que es muy particular. En relación con otras agendas que ha planteado en otras oportunidades Naciones Unidas o con agendas internacionales, digamos que el objetivo educativo que se traza es muy ambicioso, porque no estamos hablando solamente de terminalidad o de ampliar la extensión de obligatoriedad de escolar, etcétera, como en otras agendas, como fueron los objetivos del milenio u otras agendas anteriores se trazó, sino que estamos hablando de la necesidad de garantizar una educación, unos sistemas educativos que sean inclusivos, que sean equitativos y que sean de calidad, con un horizonte a lo largo de toda la vida. Si esta agenda ya integra esta idea de aprendizaje a lo largo de toda la vida y de todos los niveles educativos, en donde a través de sus metas específicas va trazando esta idea de universalidad. Es decir, el cumplimiento de la agenda se da si es con todas y con todos dentro del universo de la educación, e incluye la dimensión no solo del aprendizaje a lo largo de toda la vida, sino de la educación no formal. Esto en cuanto a paraguas, y realmente yo recomiendo, no es el objetivo de la charla de hoy, pero sí que busquen la agenda, que busquen la declaración de Incheon, que es el marco de acción para la educación, para el desarrollo y la materialización del objetivo 4 de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Creo que es más que inspirador para pensar acciones a cualquier nivel institucional en el que estemos gestionando. Puntualmente para el escenario de la ETP, y esto también es una novedad y me pareció interesante, hay dos metas específicas que hacen a la educación técnico-profesional en relación con este gran horizonte del desarrollo sostenible. Y esto también es una novedad y también es interesante poder abrirlo y poder analizarlo para quienes nos estamos moviendo en el ámbito de la educación y de la formación técnico-profesional. Estamos hablando, esto recuerden que se aprobó hacia fines de 2015, poder garantizar hacia el año 2030, poder asegurar el acceso igualitario de todos, hombres y mujeres, a una formación técnico-profesional superior, secundaria y superior, por supuesto, de calidad, incluida la enseñanza universitaria. Entonces esto también constituye una novedad, porque fíjense cómo se va abriendo en metas este objetivo, y cómo la educación técnico-profesional en sí misma, como un concepto, está puesta en valor para ese gran horizonte del desarrollo sostenible. Y por otro lado, plantea a 2030 aumentar el número de jóvenes y adultos, entonces fíjense que siempre está hablando de ese mapa completo y de la educación a lo largo de la vida, formal y no formal, que tengan competencias, en particular técnicas y profesionales, para poder acceder al empleo, al trabajo decente. El trabajo decente también es un concepto, estamos hablando de no cualquier tipo de trabajo, es lo que Naciones Unidas, y especialmente en el ámbito de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, denomina como el concepto completo del trabajo desde una perspectiva de derechos. Siempre piensen que en el marco de esta agenda, estamos hablando desde esta perspectiva de derechos ampliadas, entonces no estamos hablando de cualquier tipo de trabajo, y al emprendimiento. Entonces esto quiere decir dar herramientas para traccionar el desarrollo no cualquier tipo, sino sostenible, el trabajo, no cualquier trabajo, sino trabajo decente, y ampliar la empleabilidad en un escenario de un mundo en movimiento cada vez más digitalizado, y con unos abordajes productivos de un mundo permanentemente cambiante, que esto es algo que vamos a conversar un poquito más adelante. Así que les recomiendo la búsqueda de la agenda y tener en claro este contexto, porque también es el contexto de las políticas públicas en la Argentina. Estamos hablando de metas y de horizontes, ¿no? Y cada uno trazará y diseñará sus agendas en relación con el punto de partida que tengan sus territorios. Bueno, primer punto, la agenda. Segundo punto, el escenario que nos tocó vivir, el contexto que nos tocó vivir en 2020, que es el de la pandemia. ¿Sí? Yo ahí tomé una captura de pantalla respecto de lo que es el mapa que va haciendo en el día a día. Y a mí me parece muy interesante, esto también nos recomienda tanto ir mirando, ver este mapa en tiempo real. Por ejemplo, si uno miraba este mapa, el 90
91% de todas las escuelas y los sistemas educativos del mundo, o sea, imagínense este dato, estaban cerradas. Un dato muy fuerte y algo que no tiene precedentes, no tiene registro en la historia de la humanidad. A mí me parece que es importante abrir estos datos y abrir el contexto porque nos ayuda a volver a recentrarnos, a mirar en perspectiva y a pensar la toma de decisiones de forma contextualizada y de forma por ahí no tan en nuestro escenario institucional, sino abriendo, ¿no? Abriendo a cuál es el marco global de lo que estamos viviendo. Al 9 de noviembre teníamos más de 220 millones de estudiantes afectados por la pandemia y casi el 13%, perdón, del total de los alumnos matriculados a nivel mundial, estamos hablando, tenían cierres totales a nivel nacional. Ustedes van a ver ahí el mapa, ¿sí? Los que están en fucsia estaban parcialmente abiertos, como es el caso de la Argentina, que empezó a activar en el sistema de semáforos que estamos manejando. Las que están en violetita, que ven acá en lila, están totalmente cerradas, y las que están en celeste son las que están completamente abiertas del sistema. Creo que mirar el mapa global nos ayuda a pensar mejor el mapa local. ¿Qué tipo de respuesta se dieron los sistemas educativos del mundo? Bueno, se dieron respuestas multicanal. Yo acá les dejé una captura de pantalla respecto a América Latina. A mí me parece que hacer el zoom regional también es interesante. Nosotros nos conocemos en eso que María Teresa Lugo denomina el mosaico tan heterogéneo, ¿no? de América Latina, una región que tiene unos abordajes tan fuertes, por ejemplo, en cuanto a lo que es inclusión digital, ha tenido multiplicidad de políticas, pero que a la vez es la región más desigual del planeta. ¿Qué respuesta se dio a América Latina? Bueno, en general fueron respuestas multicanal, ven ahí, donde hubo algunos países que integraron plataformas, otros que distribuyeron contenidos digitales, materiales físicos, muchas propuestas de TV y radio. Si ustedes ven acá, TV y radio es la cuarta fila, y ven que en casi todas hay una crucecita, que casi todos los países de la región se dieron esa respuesta, y poquitos con escuelas abiertas, ¿sí? El único país que tuvo permanentemente fue Nicaragua, bueno, y Argentina en este momento que ha vuelto a empezar a reabrir las escuelas. Bueno, ahí donde ven las crucecitas significa que cómo han ido plasmando, cómo se ha ido armando este mosaico de estrategias multicanal o de tipos de respuesta que se dio la región. Nosotros, en nuestro caso, tuvimos una plataforma de contenidos digitales, a través del programa Seguimos Educando, cada provincia a través de sus portales y de sus propios canales virtuales también ha puesto a disposición contenidos digitales, material físico, hubo distribución de cuadernillos y otros materiales, y también a través de TV y radio, de la misma iniciativa Seguimos Educando, se fueron plasmando estrategias junto con las iniciativas locales. ¿Qué tipo de respuesta se generó a nivel mundial? Y acá me parece que también tenemos pistas para seguir pensando, sobre todo considerando que el 2021 nos va a encontrar probablemente en un escenario híbrido. Entonces es importante analizar qué tipos de respuestas se construyeron, qué funcionó y qué no funcionó. Bueno, para empezar, estas estrategias multicanal que les mencioné recién. Pues creo que un concepto importante a aclarar es que lo que nosotros llamamos educación virtual, en realidad se trata de enseñanza remota de emergencia. ¿Sí? La educación virtual como tal y como modalidad requiere planeamiento, requiere plataformas, es un modelo organizado, requiere como trazabilidad de la matrícula, un diseño tecnopedagógico. Eso no fue lo que nos pasó en marzo. Lo que nos pasó en marzo fue que tuvimos que poner en juego e ir construyendo a lo largo del año en adelante de marzo estrategias para poder llevar adelante, y en eso me pongo de pie y aplaudo a todas las y los docentes de la Argentina, porque se han puesto al hombro, a los directivos, por supuesto a los tomadores de decisiones de las provincias, pero en última a los docentes que se han puesto al hombro el cumplimiento del derecho a la educación, con esto que llamamos enseñanza remota de emergencia, que fue un concepto que se fue acuñando a la luz de la pandemia también. Entonces también estamos aprendiendo y documentando a medida que esto va ocurriendo. ¿Cómo generamos una transición desde la enseñanza remota de emergencia hacia modelos virtuales? Bueno, ese es el gran desafío que tenemos de aquí en adelante. Pero lo que hemos tenido hasta hoy es este abordaje de orden multicanal,
remoto de emergencia. Por otro lado, lo que se ha visto a nivel mundial y que también lo vimos a nivel local es la importancia o la estrategia de coordinar y complementar esfuerzos entre los distintos niveles de gestión. El nivel central, ¿sí? Nivel nacional, regional y las escuelas. ¿Sí? Alinear los esfuerzos, complementar esos esfuerzos y potenciar esos esfuerzos fue una de las claves que a nivel mundial permitió sostener la continuidad pedagógica con toda la complejidad que eso implicó. Y una tercera, en la cual ahí yo voy a levantar la mano y decir, bueno, ahí está el INTA, es las alianzas construidas con otros actores, ¿sí? El acceso a otras propuestas, contenidos educativos digitales y abordajes que otros actores del sistema, tanto de ciencia, tecnología e innovación, como del mundo de la cultura, del mundo del arte, del mundo productivo, en el momento de la pandemia, abrieron sus contenidos, abrieron sus propuestas y le dijeron al sistema educativo, acá estamos, por dónde podemos empezar a integrarnos, por dónde podemos potenciarnos, y cómo podemos trabajar juntos. Y esto está vinculado con lo que les mencioné hace un rato de la Agenda 2030, que incluso tiene un objetivo específico, que a mi criterio creo que es uno de los más interesantes y potentes de la agenda, es el último, el 17, que tiene que ver con la construcción de abordajes multisectoriales. ¿Sí? Todos los problemas, todos los desafíos en el mundo que nos está tocando vivir, en el escenario del siglo XXI, son complejos, requieren un mapa de actores amplio, son multidisciplinares, transdisciplinares e interdisciplinares, y nos necesitan a todos trabajando juntas y juntos para sacar adelante las soluciones con distintas visiones y con distintas herramientas. Esto se vio con mucha claridad en el contexto de la pandemia. Nosotros, en el caso del INTA, pusimos a disposición más de 300 contenidos digitales para el portal Seguimos Educando, trabajamos con Educar en la propuesta, en el diseño de propuestas abiertas a la comunidad, trabajamos con ministerios de educación de distintas provincias, bueno, el caso de Corrientes es emblemático, el que estamos hoy compartiendo, trabajamos con el INET en el diseño de propuestas de desarrollo profesional docente en el marco de su abordaje en foco, trabajamos con el INFOD, con el Instituto Nacional de Formación Docente, en el marco del Programa Nacional Argentina contra el Hambre, para el diseño de algunas propuestas de formación de maestras y maestros de primaria, y así una sucesión de ejemplos que podría darles. Pero bueno, tiene que ver con este tercer eje de respuestas donde la alianza con otros actores amplía y permite la continuidad a través de abordajes que se sostienen en diversas dimensiones de la comunidad. ¿Qué desafíos nos quedan para adelante hacia 2021? Siempre hablando global, porque ahora vamos a pasar en un ratito a hablar de la educación técnico-profesional. Para pensar, y ustedes me van a decir, bueno, Ana, esto es contradictorio, ¿no? Porque en un escenario de tanta incertidumbre, ¿qué podemos planificar? Pero bueno, es cuando más necesitamos planificar. ¿Cómo planificamos en un contexto de incertidumbre? Planificamos por escenarios, es decir, pensando distintos escenarios posibles. Pero lo que no nos debería pasar es comenzar el ciclo lectivo del año que viene esperando, ¿sí?, a ver qué nos depara el contexto. Nosotros tenemos que armar escenarios, tenemos que tener, ahora siempre la educación demandó planeamiento, ahora más que nunca tenemos que tener diseño por escenario de estrategias posibles, con actores posibles, con recursos posibles. Y bueno, volvemos de acuerdo a cómo esté el escenario epidemiológico. Podemos tener una vuelta de una vez por semana, bueno, ¿qué vamos a hacer en esa vez por semana? Porque si hay algo que nos obligó a repensar la pandemia es dónde están las prioridades. ¿Sí? Se habló mucho en estos meses de justicia curricular. ¿Y qué quiere decir justicia curricular? Quiere decir un currículum priorizado con aquello más relevante, ¿sí?, en contexto, situado, y haciendo ese aprovechamiento del tiempo sincrónico. ¿Sí? Casi en un concepto les diría de aula invertida. Entonces, esto como un ejemplo posible. Más que nunca tenemos que planificar para poder sostener la continuidad pedagógica considerando distintos escenarios. Una segunda cuestión tiene que ver con las condiciones de seguridad, ¿sí?, con el concepto de escuelas seguras que tanto se habla y se está hablando, y pensar con mirada amplia, ¿sí? Este concepto yo les recomiendo buscar algunos videos de María Teresa Lugo, algunas conferencias que ella estuvo dando recientemente respecto de este concepto, y donde ella habla no solo de bioseguridad, sino de seguridad que tenga que ver con seguridad en aspectos emocionales, seguridad en lo que hace a recursos, seguridad en lo que hace
a la red o al entramado de gestión de la escuela, a los propios actores, y seguridad en distintos niveles, ¿sí? Cómo vamos generando esa escuela segura que queremos en el vuelta a clase, y también considerando este concepto que este año pusimos tanto en debate, ¿no? Nos preguntamos muchas cosas: ¿qué es el currículum? ¿Qué es la clase? ¿Qué es la escuela? La escuela, nos dimos cuenta, si siempre lo supimos, confirmamos que la escuela no es la escuela física, el concepto de la escuela es mucho más amplio, ¿sí? Entonces, el concepto de seguridad escolar también tiene que ser más amplio y no hace solo lo edilicio, aunque lo edilicio es crítico. Conectividad y acceso a equipamiento es claramente uno de los desafíos más importantes que tenemos y que tenemos a nivel no solo Argentina, sino a nivel regional. Yo les tiro un solo dato, por ejemplo, que es que en América Latina, de los jóvenes vulnerables, menos del 30% tienen acceso a una computadora en la casa. No estoy hablando de teléfonos celulares, estoy hablando de computadoras. De conectividad es menos del 40%, y eso en zonas rurales es a su vez, hay a su vez una brecha que es muy superior. Entonces, estos datos los tenemos que considerar también cuando diseñamos, porque tenemos que diseñar propuestas que sean respuestas situadas, ¿sí? Que construyan modelos que incluyan al otro desde donde el otro está, y que cuando diseñamos equipamiento y conectividad sean dos horizontes o dos desafíos que contemplemos, para ir cerrando esa brecha, pero también para considerar dónde está hoy parado el otro y con qué tipo de propuestas llega. Estamos hablando de una construcción de modelos híbridos, de ir hacia modelos híbridos. Una pregunta que nos estamos haciendo los tecnólogos, los pedagogos, y que se está haciendo el sistema es, y en esto les recomiendo que miren las últimas conferencias de Mariana Maggio, que está tomando este concepto de mutación, que ella lo recupera de un pensador y lo trabaja, que tiene que ver con la pregunta que nos hacemos todos, es que las cosas van a volver a ser como eran, y no creemos, porque la verdad es que hay muchas de las cosas que estamos transitando que nos mostraron algunas potencialidades en las que no creemos que vaya a haber una vuelta atrás. Entonces, se habla de un desafío hacia la hibridación. ¿Cómo sería esa hibridación? ¿Y qué nos vamos a reservar para la presencialidad? ¿Y qué nos vamos a reservar para la virtualidad? Bueno, son preguntas que son desafíos que están abiertos, y claramente un último desafío tiene que ver con rediseño, que no es solo rediseño didáctico, que es central el rediseño didáctico. Fíjense que ahí yo no estoy hablando de tecnológico, es el rediseño de la gestión institucional, ¿sí? Que por ahí no hemos hablado tanto, pero que claramente es el que ha permitido traccionar la composición o recomposición de esos modelos pedagógicos con algún nivel de homogeneidad o potencialidad al interior de las instituciones. Entonces hablamos de rediseño de gestión institucional y didáctica. Bueno, estos serían como las respuestas y los desafíos globales en relación con el escenario de la pandemia. ¿Qué pasa con la ETP? ¿No? Porque nuestro mundo es un mundo que tiene algunas características identitarias fuertes dentro del mundo educativo. La primera cuestión que nos pasó con la ETP tiene que ver con algo que nos es propio, que es la importancia o el peso fuerte que tiene la práctica, ¿sí? En nuestro diseño y en nuestro planteamiento curricular. Hay un componente fuerte de práctica. Están los talleres, están los entornos formativos, las prácticas profesionalizantes, los proyectos integradores, y todo lo que a ustedes se les ocurra que está atravesado por la práctica. Entonces, eso, la creación tecnológica de un componente como es el de la práctica, constituye un desafío tecnopedagógico, didáctico, que es muy particular. Es decir, si ya salir a mediar la educación básica con tecnologías, o construir propuestas didácticas potentes, estrategias didácticas potentes, mediadas con tecnologías, fue complejo, en el escenario de la práctica pareció prácticamente imposible de sortear para el mundo de la ETP. Entonces, podríamos decir que fue la problemática como más fuerte con la que nos encontramos dentro del mundo de la educación y la formación técnico-profesional, y cómo cumplimos con esos compromisos académicos. ¿Existe el taller virtual? ¿Cómo hacemos el taller virtual? Porque ustedes van a ver un último punto por ahí en esta placa que habla de herramientas y entornos específicos. Nosotros tenemos algunas herramientas y algunos entornos digitales para la educación técnico profesional, pero suelen ser muy acotados y suelen apostar
una cuestión más de operación o de simulación, de alguna cuestión muy puntual, pero transversalizar con tecnología toda la complejidad de un entorno formativo requiere, por ejemplo, por dar un ejemplo, requiere un nivel de diseño que es integral y para el que no estábamos preparados, ¿sí? Por nuestro propio desafío o por nuestro propio componente curricular. Entonces ese es un primer nivel de problema específico. Ahí nosotros, en el INTA, como gerente de práctica profesionalizante, y eso voy a abrir ahora un poquito más adelante, salimos a hacer un diseño de prácticas profesionalizantes virtuales, algo que para nosotros no tenía antecedentes, que bueno, después les vamos a ir contando cómo nos fue con eso. Un segundo nivel de problema específico tiene que ver con la recreación de los escenarios socioproductivos, en el presente y a nivel futuro. Y esto se abre como en dos dimensiones, ¿no? La primera tiene que ver con un mundo digital que atraviesa lo productivo. ¿Sí? Hoy ustedes escuchan hablar de industria 4.0, de agro 4.0, bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que para todos los que nos dedicamos a la educación, quiere decir muchas cosas, no voy a abrir hoy el debate de qué es el agro 4.0, pero sí cuál es el impacto educativo, y para los que pensamos perfiles técnicos profesionales. Bueno, claramente ahí hay un desafío donde hay que abrir los marcos de referencia curricular, los abordajes formativos, el desarrollo profesional decente, etcétera, etcétera, para pensar cómo trabajamos perfiles que puedan desempeñarse o que puedan, y ahí voy a la placa 1, que lo conversaba hace un ratito, que pueda tener herramientas para ese mundo, para traccionar ese desarrollo o ese horizonte del trabajo decente, del desarrollo sostenible, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para un mundo en clave presente y futuro. Eso en cuanto a la relación. Pero también tenemos que la pandemia nos trajo, y en eso estamos ahora, digamos, a tiempo real, una recreación de perfiles profesionales, ¿sí? Una serie de saberes o de herramientas o de competencias profesionalizantes que van a ser propias de un mundo que muchos llaman la nueva normalidad, la nueva realidad, el nuevo mundo del trabajo, bueno, cosas que tienen que ver con, que van de la bioseguridad en adelante con un montón de competencias que están muy ligadas a la digitalización, pero no solo a la digitalización, y donde se ve que la educación técnico-profesional va a cumplir un rol crítico como vector de la reactivación y del desarrollo de los territorios. ¿Sí? Claramente va a haber que recomponer no solo el escenario de lo educativo, que es el escenario, la arena en la que nos movemos quienes estamos hoy en este encuentro, sino el escenario de lo productivo, el escenario de lo cultural. Bueno, hay muchas dimensiones a recomponer. Para recomponer esa trama productiva, se está hablando y se está debatiendo a nivel internacional y a nivel nacional que la educación técnico-profesional va a ser un verbo. Y esto nosotros lo tenemos que tener ya en la agenda. Porque tiene que ver con el desarrollo de qué competencias, qué habilidades, tiene que ver con pensarnos en la educación continua, con permitir pensar y recrear otros espacios posibles de la capacitación y de la formación permanente, mientras vamos trazando o agilizando la actualización a nivel curricular, que sabemos que siempre tarda un poquito más. Entonces lo tenemos que poner ya hoy en la agenda, no solo el mundo digital, sino el escenario de las competencias que va a demandar un mundo que ya no sabemos bien si llamarlo post-pandemia, o si llamarlo de mutación, de hibridación, o como le querramos decir. Pero claramente a nivel del ETP, y para traccionar esa reactivación y esa recomposición de tejidos, lo tenemos que tener presente. Una tercera problemática que hace especialmente a la educación secundaria y superior, aunque la verdad que es una preocupación que atraviesa todos los niveles del sistema, pero todos sabemos que los datos de desgranamiento y de abandono a nivel de la escuela secundaria siempre fueron altos, para la ETP siempre fueron más altos, y en contextos de catástrofe, como se llaman a nivel de las agendas internacionales, como puede ser una pandemia, como puede ser una guerra, como puede ser una hambruna, bueno, en este caso nos tocó pandemia, se amplía, ¿sí? Se ve un ingreso temprano al mundo del trabajo ampliado. Estos chicas y chicos que estamos viendo, que han dejado este año de escuela, o que están conectados y que han entrado o ingresado al mundo del trabajo, si siempre hay una tensión en la ETP, y sobre todo en los últimos años entre trabajo y escuela, esta tensión se amplió muchísimo. Entonces, tenemos que estar pensando en qué estrategias y qué iniciativas nos vamos a dar, y ya las tenemos que estar pensando desde ahora,
hacia 2021 para que esas chicas y esos chicos vuelvan a la escuela, para que sea de valor volver a la escuela y en esa tensión entre trabajo y escolarización, la escolarización tenga un peso específico propio que haga que podamos avanzar hacia la terminalidad. Ese es un problema específico, es un problema general de la escuela secundaria y del nivel superior, y de la ETP se ve aumentado. Bueno, de los campos nuevos de conocimiento, abordajes didácticos y desarrollo profesional de los actores, ya les hablé un ratito recién, está vinculado más que nada con la recreación de escenarios, y con pensar y con trascender por ahí modelos de educación secundaria y superior más tradicionales, y poder empezar a pensar por problemas, por proyectos, de una forma más interdisciplinar, transdisciplinar, cómo se presentan hoy los problemas. Eso requiere abordajes didácticos diferentes y requiere que nos capacitemos, requiere desarrollo profesional de los actores. Y por último, hay un desafío en cuanto a la generación de herramientas y entornos digitales específicos, ¿sí? Primero, a generar que existan. Hoy estamos pensando en desafíos de entornos, de simulación, de desarrollo de software, de abordajes integrados, ¿sí? Esto que yo les decía cuando empecé a hablar sobre esta placa de la complejidad de la mediación didáctico-tecnológica para el ETP, bueno, nos dimos cuenta que había una vacancia. Hay software específico, no es que no haya. Yo ahí a la derecha les dejé alguna capturita de alguna de imagen en satelital o algún simulador de circuito, pero es acotado. Entonces tenemos que ampliar y complejizar esta mirada y empezar a trabajar fuertemente en el diseño de herramientas y entornos digitales, sobre todo si estamos planteando que hay un escenario o un horizonte posible de hibridación. Y que ese escenario de hibridación debería dejarnos seleccionar muy bien para qué vamos a querer la presencialidad. Y si hay una vacancia donde lo digital puede empezar a jugar, pero aún no está la herramienta o aún no está el entorno, tenemos que empezar a trabajar en el desarrollo de esos recursos y de esos entornos. Entonces, bueno, hasta acá algunas de las problemáticas específicas de la ETP. Yo les contaba recién que como respuesta a esa situación que se dio a principios de año, marzo, abril, cuando nos dimos cuenta y que por lo menos iba a ocurrir en el AMBA, después nos dimos cuenta que iba a ser para toda la Argentina, pero que iba a ser muy difícil la vuelta a clases hasta fin de año. Nosotros como INTA somos oferentes de prácticas profesionalizantes, y había una vacancia ahí. Nos empezaban a preguntar en algunos casos si nuestros cursos servían. Nosotros en el área de e-learning tenemos un set de cursos, de ofertas, de oferta masiva, bueno, si servían, si aplicaba para práctica. Y empezamos a hablar con las direcciones de ETP y a decir, bueno, un momento, porque las prácticas son más que un curso, o es algo diferente la configuración didáctica de una práctica, ¿no? La práctica tiene un carácter que es integrador, donde se deben poner en juego capacidades, tiene que estar vinculada con la toma de decisiones, con poner en práctica o en acto situaciones reales del mundo del trabajo, o lo más próximas posible. Entonces, no se trata de un curso, se trata de poder construir autonomía y dar una perspectiva de proyección técnico-profesional para ese futuro técnico, para que se pueda proyectar en ese saber hacer, que es algo diferente a hacer un curso. Nos sirvió en algunos casos, y hubo muchos cursos que vinieron a suplir esas horas y a cumplir el compromiso académico, sí, y está muy bien, digamos. Nosotros hicimos, nosotros cuando digo nosotros, digo el sistema educativo en Argentina, fue construyendo respuestas reconfiguradas con lo existente, ¿no? Recuerden cuando comenzamos a hablar, ese punto, ese tercer punto que decía ampliar el mapa de actores y construir esa oferta integrada. Está bien, sirvió un curso, sumamos las horas, cumplimos un compromiso académico, acompañamos a las chicas y a los chicos a terminar. Pero teníamos el desafío de, aparte, dentro de todo eso, agregar el valor de realmente cumplir con lo que la práctica profesionalizante demanda. Es ese carácter de integración donde estemos cercanos a una situación real del mundo del trabajo, donde el saber hacer esté puesto en valor. Y entonces nos vino la pregunta de, bueno, ¿esto necesariamente tiene que cumplirse en la presencialidad? ¿Qué es una competencia técnico-profesional? ¿Lo podemos resolver? ¿Cómo lo podemos resolver a través de la virtualidad? Bueno, la respuesta fue didáctica. Uno piensa cuando va a una charla que tiene que ver con nuevas tecnologías o con educación virtual,
que la respuesta es tecnológica. La solución tecnológica en la educación siempre viene atrás de una preocupación didáctica. Y en la base, la respuesta siempre es de un modelo pedagógico. Entonces dijimos, bueno, sí, tenemos las herramientas, tenemos el aprendizaje basado en proyectos, tenemos el análisis de casos, tenemos las situaciones problemáticas, tenemos un montón de configuraciones didácticas posibles que pueden poner a los jóvenes, a las chicas, a los chicos, a los estudiantes de superior en una situación profesionalizante. Eso, por supuesto, no va a cubrir todas las situaciones de la práctica, y seguramente hay un montón de cosas que nos han quedado afuera porque que no se pueden cumplir porque requieren presencialidad. Lo cual no quita que no se pueda configurar desde una respuesta didáctica posible una situación de práctica profesionalizante virtual, a través justamente de un rediseño de ese espacio formativo, ¿sí? Nosotros intentamos lograr, dentro de cada uno de esos diseños que hicimos a partir de algunos contenidos fuertes, ¿sí? Tomamos 4 o 5 contenidos ejes, después los fuimos ampliando junto con los territorios a medida que empezamos a trabajar. Trabajamos primero con Provincia de Buenos Aires, con el AMBAP, donde pensamos que iba a haber el mayor problema, después ampliamos a toda la provincia, después trabajamos con Mendoza, con Río Negro, ahora con mucha alegría estamos trabajando con Corrientes. Y bueno, empezamos como con 5 contenidos que tenían que ver con distintos ámbitos productivos, la producción porcina, ganadera, alguno más transversal, como la prevención de riesgos de trabajo, manejo de invernadero, apicultura. Después fuimos incorporando en sectores más urbanos como la Ciudad de Buenos Aires, trabajamos con techos verdes, algunas propuestas de manipulación de los alimentos, y así fuimos integrando propuestas a estas prácticas. Pero básicamente en el espíritu o en el corazón del diseño de las prácticas, no es que pusimos a jugar contenidos o cursos que teníamos, sino que tomamos esos contenidos, trabajamos con los especialistas y con profesores de práctica y pedagogos en un rediseño que permita articular teoría y práctica en el proceso formativo, pensar en situaciones que acerquen a los estudiantes a situaciones reales de trabajo, ¿sí? De ponerlos en situación de ser un consultor o de diseñar un proyecto, de dar una recomendación, de resolver un problema, de dimensionar una respuesta. Y dijimos, bueno, no podemos garantizar ir al experimental, ir a la agencia, abrir el centro de investigación, que es lo que hace siempre el INTA, pero lo que sí podemos hacer es abrir el juego del intercambio con especialistas del sector. Y hasta hoy, cuando los chicos y las chicas hacían, y los estudiantes de superior una práctica, se acercaban a la unidad del INTA más cercana. Y hoy dijimos, bueno, está esto, lo hacemos jugar en la virtualidad, pero también abrimos la agenda de especialistas, y pueden conversar con especialistas del INTA de toda la Argentina a través de estas propuestas. Y otra cosa que salió es abrir la endogamia de la escuela, ¿no? De la escuela técnica, es decir, bueno, articulamos, colaboramos entre pares, y no solo entre pares de la misma escuela, sino de otras escuelas y de otras localidades. Y esto también fue algo sumamente enriquecedor de las prácticas profesionalizantes virtuales que diseñamos y montamos sobre la plataforma virtual del INTA, Campus INTA Bogar. Lo que hicimos después fue un trabajo también con cada jurisdicción para ir adaptando a las problemáticas y al escenario productivo de cada jurisdicción, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Corrientes, hacer un abordaje que recupere los aspectos productivos citrícolas, o de la agricultura familiar, o más ganadero. En el caso de Mendoza trabajamos sobre abordajes más vitícolas, bueno, y así fuimos como tomando también y recuperando, trabajando con especialistas y profesionales de la zona, ¿no? Del INTA, no solo, y con el sistema educativo local. Reconstruir la propuesta como más situada posible. Bueno, algunos datos por ahí: en Buenos Aires tuvimos más de 1.200 chicas y chicos inscriptos, en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, fueron poquitos, 32, en Mendoza casi 600 chicos, en Río Negro 32, y bueno, Corrientes estamos trabajando sumamente a gusto y contentos con la dirección de nivel superior por ahora, el TP, y estamos empezando a diseñar un abordaje para escuela secundaria, para casi 400 estudiantes. Bueno, algunas cosas que fuimos aprendiendo en relación con la educación virtual y los jóvenes, que era algo en lo que no teníamos experiencia. Ni nosotros, y en general no hay experiencia, porque la educación virtual y los modelos de e-learning son modelos que están implementados en general a nivel superior, ¿sí? Desde superior hacia arriba, a niveles de universitario y de posgrado, y de educación no formal. Pero lo que es educación básica, por una cuestión de normativa, digamos, y de cómo está institucionalizada, es
y fue históricamente presencial. Con lo cual, ¿cómo iba a funcionar el e-learning con jóvenes? Era para nosotros todo un interrogante, porque de hecho hay códigos comunicacionales y de producción de sentido que son absolutamente diferentes a los de los adultos. Entonces, más allá de esta fantasía que uno tiene de que, bueno, como son jóvenes, hay un manejo de lo digital que les es propio y que entonces esto iba a fluir. Una cosa es, digamos, el nivel de alfabetización digital de las herramientas y entornos que las y los adolescentes y las y los niños y niñas manejan, y otra cosa muy distinta es un entorno de educación virtual, que tiene unos códigos de alfabetización digital que son diferentes. Comunicarse en un foro es algo muy diferente a comunicarse a través de Instagram. Producir, construir una propuesta y subirla a un espacio de entrega, poder comprender cómo está trazada la secuencia didáctica en una plataforma, dónde voy a encontrar los materiales, más allá de que el diseño sea lo más amigable posible. Yo ahí por la derecha les dejé una capturita de pantalla de uno de los espacios de práctica de manejo del invernadero. Requiere una alfabetización digital diferente, ¿sí? Requiere formatos pedagógicos diferentes de trabajo con jóvenes. Entonces nosotros acá vimos una oportunidad, porque si estamos hablando de aprendizaje a lo largo de toda la vida, poder alfabetizarnos en cuanto a lo que hace a entornos de educación virtual, ¿no? Tanto para los jóvenes como para los pedagogos, repensar esos diseños es un salto también de conocimiento. Una cosa que nos pasó y que era nuestra hipótesis, y la confirmamos, es que, por ejemplo, las y los adolescentes no interactúan en los foros, no hablan en los foros, no tienen esa cultura del diálogo asincrónico, por ahí más reflexivo, que requiere una herramienta como el foro. En cambio, lo que nos está pasando ahora con la educación superior en Corrientes es que hay mucho movimiento en los foros, pero estamos hablando de docentes, ¿sí?, que ya tienen una formación, han transitado a través del INET, del Infodo, de las propias plataformas de sus provincias en entornos de educación virtual. Estamos hablando de adultos, y lo mismo con los estudiantes de nivel superior. Hay otro ejercicio de la modalidad, y eso se traduce a cómo se transita en la plataforma. Entonces nosotros lo vemos como una gran oportunidad, como una nueva oportunidad para dar un salto de alfabetización digital. Bueno, ¿qué pasa con la educación remota y virtual en el contexto actual? ¿O qué cosas nosotros identificamos como hitos y queríamos dejar acá también como pistas para seguir pensando y dialogando con ustedes? La primera es la necesidad de armar una trama vincular, ¿no?, con los estudiantes, de distintos modos, donde las tecnologías tienen un lugar que es muy importante, pero lo que es más importante es el modelo pedagógico y es esa reconstrucción o reconfiguración del abordaje didáctico. Y en esto es central algo que casi pusimos al final de esta presentación, por aquí abajo, pero que es, digamos, de lo más importante, que es considerar cuáles son las condiciones tecnológicas y de acceso para adecuarnos y para adaptarnos a dónde está parado el otro al que estamos queriendo llegar. Entonces, ¿cómo rearmamos esta trama vincular? Nosotros sabemos, por ejemplo, que la mayor parte de chicas y chicos se está conectando desde celulares, y que en el 40% de los casos esos celulares no son de ellos, son de la familia, y que la conectividad no es desde el Wi-Fi de las casas, en la mayor parte de los casos es con datos. Entonces tenemos que considerar todos esos aspectos. Podemos montar una propuesta que sea 100% en la virtualidad y que si no entraste a Campus Intago Barba, donde sea, no aprobaste, no. Tenemos que pensar la propuesta multicanal, tenemos que pensar que si te hago llegar un material, y tu docente se acerca y lo sube a la plataforma, sirve la propuesta también, porque lo que necesitamos rearmar es la trama vincular. En las prácticas profesionalizantes, como las planteamos, los profes de práctica tienen un rol que es central. Eso lo vimos de entrada, los habíamos subido al campus como observadores y después nos dimos cuenta que eran nuestros aliados clave para traccionar la propuesta. La escuela tiene que entrar a la propuesta de práctica profesionalizante virtual de la mano del profesor y la profesora de práctica, que es quien conoce a sus alumnos y quien nos puede advertir en dónde necesitamos una adaptación curricular, en dónde necesitamos ajustar en contenido, en dónde necesitamos hacer llegar formato papel, porque esa chica o ese chico nos dejó un correo, pero en realidad lo dejó como una formalidad porque no tiene desde dónde revisarlo, etcétera, etcétera. Entonces, rearmar la trama vincular, considerar dónde están posicionados desde el punto de vista del acceso tecnológico para realizar las actividades, brindar espacios de colaboración es central. La colaboración es una de las claves, ¿sí?
la interacción y la colaboración es una de las claves. Hemos visto, y ha sido sumamente conmovedor ver cómo distintos grupos de chicos han trabajado y cada uno con sus recursos y con sus herramientas, y el que podía imprimir, el que se podía conectar, el que podía hacer llegar, y podían resolver un problema o alguna situación aparte, haciendo una mirada desde la perspectiva productiva local, cómo se han resuelto y se han enriquecido de una manera diferente. Entonces, colaboración e interacción. Y desplegar todas las acciones posibles de acompañamiento para sostener la continuidad pedagógica. Eso creo que es central, y nosotros creo que teniendo la perspectiva de derecho, y por eso yo empecé esta charla hablando del enfoque de derecho, considerando que lo que estamos haciendo a través de cualquiera de estas propuestas, la práctica profesionalizante virtual, pero cualquier otra que hagamos en este momento, lo que está tendiendo es a garantizar el derecho a la educación. Y finalmente, ¿cuál es la propuesta en Corrientes y cuáles son los desafíos a futuro? Y bueno, esto que nos ilusiona tanto de trabajar en equipo entre el INTA, el Centro Regional Corrientes, y el Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes, es el desarrollo profesional y prácticas para el ETP a nivel superior, es lo que hoy empezamos a trabajar. Es una construcción que se dio de forma interinstitucional y situada, que se trabajó con perspectiva territorial y que esperamos poder ir mejorando, consolidando y enriqueciendo. Un desafío que tenemos para arrancar el 2021 es poder empezar con las prácticas de ETP secundaria, es una agenda que está en proceso, que estamos trabajando. Pensamos que probablemente podamos hacer alguna propuesta de verano por allí. Futuras hibridaciones, ¿sí? Empecemos a pensar en esta idea de escenarios. ¿Qué pasa si tenemos la oportunidad de algunas situaciones presenciales y cómo podemos hibridar, considerando también la territorialidad del INTA? Y la construcción de comunidades, ¿no? De aprendizaje y de práctica que seguramente nos va a enriquecer y nos va a hacer mejores profesionales de la educación a todos y a todas. Como conceptos de futuro y para ir cerrando, yo creo que los 2 o 3 desafíos que tenemos tienen que ver con mapear, muy importante, por eso esta idea de carácter situado, poder mapear capacidades, y mapear cómo estamos territorialmente a la hora de diseñar. La idea de codiseño, ¿sí? El diseño no puede ser más de a uno solo, hay que pensar en cómo repensamos el mapa de actores, cómo codiseñamos las propuestas con la potencialidad o el aporte o el enriquecimiento que cada actor pueda sumar. Y bueno, esta idea de hibridar, ¿no? La dejo como tercer desafío hacia un futuro 2021, pero en adelante, hacia la composición de un mapa educativo para el desarrollo sostenible en educación técnico-profesional. Así que bueno, estas son algunas de las ideas que quería compartirles hoy por la tarde, y bueno, muy, muy expectante para seguir conversando ahora, si hay alguna pregunta o comentario o reacción. Gracias, Ana. Abrimos este espacio para el que quiera realizar alguna pregunta. Empezamos por los señores rectores que nos acompañan, si alguno desea hacer alguna pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ana? La verdad es un placer escucharte. Muchas ideas para anotar. Te quería hacer una pregunta porque hiciste referencia en un momento en cuanto a esto de aprender en esta época de pandemia, de acentuarnos y de definir dónde están nuestras prioridades institucionalmente. Y la verdad que eso es algo que hace mucho eco hacia adentro de nuestros institutos. Entonces yo te quería preguntar si esas prioridades pueden estar en la vinculación entre las unidades curriculares y la práctica profesionalizante, que dentro de todo lo que mencionaste me parece como un escenario y un espacio formativo muy interesante en el desarrollo de las capacidades profesionales para los futuros egresados. Absolutamente. Yo digo, lo que creo es que si hay algo que mostró, o sea, había cosas que estaban previas a la pandemia, ¿no? Pensar que la clasificación curricular o los diseños curriculares, digamos, era algo interpelar, pensando más en la formación secundaria y superior, donde aparecen como tan separadas las disciplinas y la práctica, y que en realidad
la formación no es así, y menos en el mundo técnico profesional. Esto la pandemia lo puso en evidencia, pero no hizo más que poner en evidencia algo que ya existía. Hay una pedagoga y tecnóloga destacada, que es Mariana Maggio, que imprimió una frase casi con un hashtag que durante meses pululó por las redes, que era no al revoleo. No al revoleo de contenidos. Pensemos, prioricemos, qué contenidos situados, ¿no? También se habló mucho de justicia curricular. Y estos dos conceptos tienen que ver con esto que planteás. ¿Sí? No, atiborrar, o sea, lo primero que nos sale a todos, por oficio y por cómo fuimos formados, es, bueno, cumplamos con todo el mapeo, con toda la extensión. No podemos, acá tuvimos que definir dónde estaban las prioridades, dónde estaba lo importante. Si teníamos alguna oportunidad de una situación sincrónica, claramente esa situación sincrónica no la teníamos que desaprovechar en una situación transmisiva. Si esto lo podés, si algo se imprime, no es digital, para empezar, es un material. Bueno, podés ir a leer ese material. ¿En qué voy a priorizar lo digital? ¿En qué voy a priorizar esta oportunidad que tenemos de encontrarnos, no sé, una hora sincrónica de los que se pudieron conectar? En hacer una escena transmisiva, relatando una información que vas a leer en una fotocopia, o voy a aprovechar para problematizar, para preguntarnos, para pensar contextualizadamente. Entonces esto nos hace pensar en clave de aula invertida, nos hace pensar en clave de intervención en los contextos, ¿sí? En qué herramientas profesionalizantes. ¿Qué es ser hoy docente? ¿No? Hay una idea que el pedagogo y filósofo francés Michel Serres plantea en su libro Pulgarcita, que se los recomiendo enormemente, que dice que esta generación tiene lo que se llama una caja cognitiva objetivada, ¿sí? Entonces esta idea de que lo que portan sobre sus hombros estas jóvenes tiene que ver con el acceso, con el dispositivo celular o cual fuera, de acceso permanente a la información. Eso nos descoloca como docentes, porque la información ya está, es esa caja cognitiva objetivada, pero a la vez que nos descoloca, nos abre el mundo para lo que más disfrutamos como educadores, que es cómo podemos promover el pensamiento, cómo podemos promover situaciones reflexivas, cómo podemos realmente dedicarnos a corrernos de lo transmisivo, que ya está hoy en esa caja cognitiva objetivada, que son las tecnologías, y cómo podemos traccionar el pensamiento y generar huellas memorables y aprendizajes perdurables en los estudiantes. O sea, por un lado nos asusta porque nos corre de un lugar seguro, que es el de repetir o transmitir, ¿no? Esta idea de enseño, aplico, evalúo, de la didáctica más clásica, pero también nos pone en el lugar y en un escenario casi de lo más deseable de la didáctica, ¿no? La información ya está ahí. ¿Para qué vamos a aprovechar estos momentos, ¿no? ¿Y qué vamos a priorizar? Muy bien, muchas gracias. Isabel, ¿querés plantear alguna otra pregunta? Sí, bueno, nada más que decirle que es un placer escucharla a Ana, y también, ¿no?, haciendo referencia a lo que manifestaba ella, la importancia de unir, ¿no?, la teoría y la práctica, en este momento donde tenemos un factor fundamental, que es justamente sostener las trayectorias educativas integrales y continuas de nuestros estudiantes. En este marco, y justamente para afianzar estas trayectorias, si hay alguna propuesta o está pensado cómo abordar, digamos, ella habló del abordaje multisectorial, cómo podemos, alguna pauta para trabajar en los institutos superiores, donde justamente rearmemos toda la trama vincular y podamos hacer un trabajo más colaborativo multisectorial, la apertura de nuestras instituciones a la comunidad, pero también pensando siempre en nuestros estudiantes y en mejorar sus trayectorias o ayudarlos a continuar, digamos. Mira, Isabel, esto tiene como una respuesta a distintos niveles. Primero, algo muy interesante que nos pasó en el diálogo con docentes, no solo de la Argentina, sino de países de la región, es cuando abríamos las charlas preguntando cuál era el nuevo actor, ¿no? Dentro del mapa de actores tradicionales, el que más les parecía que se destacaba. Nosotros pensábamos, no sé, el facilitador TIC, que salió mucho, digamos, otros actores que salen mucho, universidades, cosas que, pero el que más sale, o salió en este contexto, es la familia. Bien. Claramente, cuando nos vamos a casa, la familia pasa a ser un actor, y no solo porque a nivel primario pasa, pero estamos hablando a nivel secundario y superior, que es fundamental. Entonces, cuando uno dice ampliar el mapa de actores, por supuesto,
estamos los organismos, estamos, digamos, hay muchos actores, y donde ahí, con el nivel de autonomía que tiene un instituto de nivel superior, uno se puede mover para construir convenios. Yo te recomiendo, y les recomiendo a todas y a todos que hagan el ejercicio de repensar su mapa de actores hoy. Es un ejercicio riquísimo, porque aparte la virtualidad nos hizo abrir la cabeza respecto de eso, porque nos encontramos que con entornos como este, de pronto podemos estar conversando con no sé, un instituto de la otra parte de la Argentina, o del mundo, o con un medio especialista en uno de los temas que el instituto trabaja, y eso por un lado. Pero también hay otros actores de los cotidianos, de los que se mueven todo el día alrededor nuestro, que estaban más invisibilizados y que aparecieron con fuerza. La perspectiva de género, y sobre todo en nivel superior, por ejemplo, ¿no? Las familias, y las mujeres, y las tareas de cuidado, y qué pasó con esas mamás que tuvieron que acercarse y hacer docencia, o con esas. Entonces hay como que repensar el mapa de actores. Y después buscar cómo construir alianzas desde la política pública. Por ejemplo, hace unos meses el Ministerio de Educación de la Nación aprobó una iniciativa que se llama Acompañar Fuentes de Igualdad, que les recomiendo también que busquen la resolución de Consejo Federal, que está digital y pública, y bueno, ahí el equipo superior la debe tener a mano, que habla de distintos puentes, ¿no? Entonces, y hablan de puentes a medida, de puentes con las jurisdicciones, de puentes para la ciencia y la tecnología, y ahí, por ejemplo, en el INTA estamos viendo cómo empezamos a construir nuestro puente, pero también a nivel de la provincia y a nivel, creo que es un lugar también para empezar a entretejer una trama más a nivel institucional. Pero me parece que hay como 3 niveles, ¿no?, para hacerse esa pregunta, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel del instituto. Mapear, mapear y mapear. Hay que mapear cuáles son los actores. Bien, gracias, Ana, muchas gracias. Por favor. Te hago una pregunta, Ana, ahora yo. En esta construcción de modelos híbridos de la que nos hablabas, ¿qué consejo les darías a los que vamos a empezar a trabajar en rediseñar nuestras propuestas y ofertas? ¿Por dónde empezar con el e-learning? Lo mismo para nuestros institutos. Bueno, me parece que hay como una primera respuesta, que es que en el escenario de lo híbrido preguntarnos si realmente lo que vamos a hacer es e-learning, ¿no? ¿Qué es lo que va a primar en ese modelo híbrido? Y partir de un diagnóstico, aunque después trabajemos para cerrar esas brechas, pero partir de un diagnóstico situado, mirar los datos de conectividad, mirar los datos de acceso a tecnología, de docentes y de estudiantes, pero docentes también, de alfabetización digital, y partir del modelo pedagógico al que aspiramos. ¿Sí? El diagnóstico de acceso es clave, pero tenemos que preguntarnos hacia dónde vamos con el modelo pedagógico, dónde está la prioridad, dónde está la preocupación. Entonces, en ese lugar va a aparecer la hibridación. Si yo voy a generar una plataforma o un repositorio de contenidos, o trabajar en recursos digitales, ¿no? ¿Qué voy a poner en ese repositorio? ¿Qué esfuerzo voy a poner en lo sincrónico? ¿Para qué me voy a guardar lo presencial? ¿Cómo voy a armar esa configuración? ¿Qué otros actores hay en territorio que puedan acompañar alguna situación de presencialidad? ¿Solo a nivel de la escuela? Y cuando yo me planteo un proyecto, por ejemplo la huerta que nos pasó este año, ¿no? La huerta escolar. ¿Qué pasa con la huerta escolar cuando no está en la escuela? Bueno, la huerta escolar es un proyecto que es educativo. Si estamos aprendiendo en casa, la huerta en casa, si la hacemos con fines educativos, también es huerta escolar. Entonces, es esa pregunta que parte del modelo pedagógico, de identificar capacidades, y de ir trabajando hacia ese horizonte, donde pongamos a jugar distintas cosas. Mis estudiantes están en las redes, bueno, trabajo con las redes, las integro. No me los llevo solamente a un entorno virtual, de un campus, de una plataforma, que por supuesto es necesario. A ver, nos dedicamos al e-learning, trabajamos en plataformas. Pero el modelo híbrido no se basa en una plataforma, se basa en un modelo pedagógico, que es situado. Bien, y es gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere plantear alguna pregunta? Sí, yo quería hacer un comentario, si me permiten. Adelante. Gracias. Bueno, primero felicitarla a Ana, porque la verdad que fue una presentación espectacular, muy iluminadora, y pensando en esta situación en la que estamos viviendo, en realidad la cuestión de la pandemia nos generó una gran sacudida, como si fuera una especie de tornado,
y que sacó muchas hojas del árbol y se empezaron a ver un montón de cosas que por ahí estaban medio ocultas, ¿no? Nosotros en realidad también desde el INTA sufrimos fuertemente y estamos sufriendo esto tratando de adaptarnos. Pensando en este futuro inmediato que se viene, Ana estaba hablando de planificar por escenarios. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que pensar, y por ahí le pregunto, le tiro a ella un poco la pregunta, pero después es para todos también pensarlo, es cuáles serían los 2 escenarios más factibles con los que nos tenemos que enfrentar y cómo deberíamos o cómo podemos ir de alguna manera influyendo a la vez en esos escenarios nosotros en una manera lo más proactiva posible para tomar ese camino que está diciendo ella y que planteó, a mí me quedó dando vuelta la idea de ese hashtag, no al revoleo que dijiste, Ana, hace un rato, que a nosotros nos pasó en el INTA porque la respuesta inmediata fue ofrecer una cantidad de respuestas a los productores que en realidad quizá más que nada los mareábamos y no sé si era una cosa que era, no sé, seguro que no era orgánica la respuesta que estábamos dando, ¿no? Era lógico. Esta situación de la pandemia o de la nueva normalidad a la cual estamos yendo deja de ser una emergencia y pasa a ser una cosa ya establecida. ¿Qué escenarios te estás imaginando vos para empezar a trabajar? Bueno, mira, ahí, gracias Juan, hay un par de cuestiones. Eso que retomé de no revoleo, que es lo que unió Mariana Maggio, y otro que me adopté, que es de Diego Golombek, que empezó a hablar, que es el director del INET, pero también es un investigador destacado, que es que se había constituido un webinariado. Estábamos digamos, y que está bien, digamos, fueron las respuestas que pudimos construir, y creo que también habló muy bien de todos nosotros poder salir a compartir, bueno, instalar temas, atraer especialistas, no nos quedamos quietos, y creo que eso estuvo bueno en un primer momento. Pero en un segundo momento, esta idea de pensar por escenarios tiene que ver con establecer prioridades estratégicas, ¿no? Yo estoy pensando casi en un modelo matusiano, ¿no? De Matus, de planeamiento estratégico situacional. Entonces, él planteaba siempre esta idea de pensar por escenarios, ¿no? La idea de que uno puede planificar y controlar la realidad por objetivos y demás es una ilusión. Nosotros tenemos que pensar con perspectiva de actor, es decir, que para los distintos actores, digamos, hay distintas prioridades, y empezar a trazar dentro del árbol de problemas que cada contexto tiene, ¿no? Una planificación situada por problemas y con una perspectiva estratégica propia para caminar hacia él, ¿no? Entonces los horizontes estratégicos no los tenemos que perder de vista. Casi ahora deberíamos recuperarlos, ¿no? En el sacudón todos corrimos. Bueno, ahora, ¿dónde están las prioridades? ¿Hacia dónde vamos a caminar? Esos horizontes estratégicos se mueven si estamos planificando situados, estamos planificando por problemas. Entonces, por ahí lo que deberíamos volver a plantearnos es cuál es ese árbol de problemas, dónde están las prioridades, dónde están nuestras fortalezas, las debilidades, las oportunidades, las amenazas, ¿no? Casi como en algo que sería comprender el escenario, no un diagnóstico, porque un diagnóstico es si pensamos que hay una sola lectura posible de la realidad. Entonces, pensemos en múltiples lecturas, pensemos en múltiples actores, y sí creo que hay que abrirse a la colaboración y al codiseño, que nadie va a resolver solo. Creo que si hay algo que quedó claro en la pandemia es que somos muchos más inteligentes, lo veníamos viendo y planteando esta idea de la inteligencia distribuida, pero que si pensamos de a varios, de distintas perspectivas de actor, y partiendo de necesidades y problemáticas reales de los territorios, claramente vamos a llegar a soluciones que sean más legítimas, más genuinas para quienes transitan, ¿no? Entonces, esta idea, y apostar a este segmento de las y los jóvenes, los adolescentes, como actores que van a traccionar el territorio, a garantizar esta cohorte de técnicos, a pensar que los queremos y las queremos adentro de la escuela y cómo vamos hacia allí, creo que es un horizonte más que deseable para trabajar en esta línea. Gracias. Gracias. Si nadie tiene más preguntas para hacer, queremos compartir con ustedes algunos de los comentarios recogidos de los que están siguiendo por el Facebook Live. Milvia Verón
se pregunta sobre la propuesta de aprendizaje en servicio. Leonor Calabres, es realmente un desafío de acercamiento de los estudiantes a las situaciones reales de trabajo. Cecilia Tavares, el desafío para el 2021 es promover la educación virtual y libre acceso para mejorar la enseñanza. Rita Correa nos dice, en esta pandemia se vio la necesidad y la importancia de las TIC en la continuidad pedagógica. Lourdes Ojeda, priorizar los contenidos y aprovechar la conectividad para también interactuar y apoyar en estas situaciones a los tutores y alumnos. Vivian Daniela Astorga, gracias por compartir conocimientos, totalmente de acuerdo con lo relatado por la profe. Estamos en una situación muy particular y hay que priorizar contenidos y tratar de sostener las trayectorias de nuestros estudiantes. Son algunos de los comentarios. Bueno, qué interesante todo lo que va saliendo. Un placer también saber que el diálogo se va ampliando, ¿no? A través de las redes. Esta idea de formación o de desarrollo profesional continuo, que me parece que es crítica y que me parece que ahí también tenemos que tener la agilidad de reinventarlo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, algo que nos pasó en el mes de abril era que teníamos que salir dentro de lo que es el catálogo de cursos con el INET. Teníamos nuestro curso de nuevas tecnologías en el agro, y el INET nos plantea, bueno, está bien, pero ¿cómo lo podemos repensar desde la mediación didáctica? Y bueno, ahí salimos a reescribir y a rearmar el curso, que es cómo enseñar sobre nuevas tecnologías con tecnologías y trabajar sobre la dimensión didáctica y dar herramientas desde ahí, o sea, tener la agilidad de ir recreando y reinventando el abordaje del desarrollo profesional docente en estos escenarios y acompañarnos entre todos en un escenario que es novedoso. Esto es fundamental, esta idea de priorizar los contenidos, un concepto que mencionaste recién, que es el de trayectoria, que a mí me parece que es crítico, sostener las trayectorias, sostenerlos vincular, y ahí el docente es un actor clave, pero tiene que estar acompañado desde una visión que sea institucional y que sea de la política pública a nivel de la jurisdicción y a nivel de la nación, ¿no? Sostener las trayectorias, para que en la escuela estén todas y todos los chicos adentro, y si no están, entender cuál es nuestro compromiso para ir a buscarlos y a buscarlas. Esto me parece central, y en ese lugar, bueno, ¿para qué aprovechamos la conectividad que tenemos si es escasa? Claramente que estas tramas o esta recomposición de lo vincular es central, y aprovechar esos pequeños espacios, aprovechar las situaciones. No sé, hay muchos docentes de la Argentina, gente que han seguido dando clases por WhatsApp. Si nos lo hubieran dicho, o sea, estuvimos discutiendo la última década si celulares sí, celulares no, o no. ¿Qué hacemos con los celulares en la escuela? Y ahora resulta que este año pudimos seguir adelante gracias a los celulares. Entonces tenemos un montón de cosas para preguntarnos en relación a cómo componer o recomponer esa trama vincular y cuál es el rol que juegan las tecnologías. El concepto de trayectoria me parece para recuperar, parece clave. Bueno, Ana, mirad, quiero contarte que más de 500 docentes y alumnos avanzados han seguido tu charla. Gracias por contármelo ahora y no antes, así no me asustaba. Ya teníamos, y 700 comentarios, o sea, después vas a ver la grabación. Para ir cerrando, a mí, desde el lugar que yo me tengo que ocupar, que es gestionar un poco la educación técnica superior en la provincia de Corrientes, me quedo un poco con el rediseño de la gestión institucional. Yo creo que el eje es acompañar a los institutos a rediseñar esta gestión institucional, que tiene que ser distinta, porque han hecho cosas diferentes este año, no planificadas. Yo cada vez que me reúno con los institutos les digo, ustedes comenzaron a dar clases el 1 de abril con todos los elementos para la presencialidad, es decir, normativas, diseños curriculares, contexto, es decir, toda la infraestructura escolar estaba pensada para la presencialidad, y de golpe se pasaron a la virtualidad. Entonces acá no hubo una planificación. Pero lo interesante de todo esto es que se ocuparon. Y ya eso es suficiente. Al menos
para decir que sostuvimos durante todo el año, comenzamos con un 90% de la matrícula, porque tenemos datos relevados de 14.000 estudiantes, una encuesta hecha sobre un total de 40.000, que es una muestra muy importante, y luego un segundo relevamiento en el mes de septiembre, que cuenta también 12.000 estudiantes, responden ya que un 80%, 75% está recibiendo alguna clase virtual. Es decir, que si comparamos nosotros con la presencialidad que se dan todos los años, la deserción es casi igual que con la presencialidad. Hay muchos datos que todavía yo no me arriesgo a, digamos, a determinar causas y, digamos, dar conclusiones sobre todo. Me parece que dejar pasar un poquito el tiempo y para analizar todo esto que pasó. Lo interesante y lo que vos dijiste durante toda tu charla es que el año que viene nosotros ya vamos a estar preparados para escenarios posibles. Vos hablaste mucho del escenario híbrido. Yo creo que eso va a ser así. Posiblemente ese escenario híbrido va a alternar con un escenario que por ahí va a ser totalmente presencial, por allí va a ser totalmente virtual, porque esto va a estar vinculado de cómo se esté dando el sistema de salud en cada una de las localidades, y acá también lo que vos también dijiste que tiene que ver cómo va a jugar lo situado, es decir que va a haber mucha simetría con respecto a cómo va a ser el cursado académico en los distintos institutos en la provincia. Estamos más preparados, estamos más acompañados académicamente por Nación, por ustedes, por Infod. Es decir, yo creo que el año que viene vamos a tener grandes desafíos. Los equipos han hecho un gran esfuerzo para enfrentar una cursada totalmente online, y creo que realmente nosotros estamos hoy en mejores condiciones, hemos aprendido mucho este año, y una de las cosas que hemos aprendido es a vincularnos. Hay dos cosas: colaboración, codiseño. El trabajo colaborativo, siempre hablamos del trabajo en equipo como una declamación, nos declamamos el trabajo en equipo, pero esta vuelta hubo mucho trabajo en equipo a la distancia. Entonces, todas esas cosas hay que ponerlas en valor para un año que yo creo que va a ser mucho mejor. Hay que ser optimista, tomar lo mejor de este año excepcional. Y bueno, lo más lindo que te vamos a tener en el equipo el año que viene de la dirección, porque ya estás en agenda como para poder seguir algo también que dijiste en tu charla, que es poner en el centro la formación continua. La formación continua tiene todavía un desafío muy grande, es una beta que hay que explotar porque todavía hay muchas vacancias allí, y bueno, lo vamos a hacer. Yo creo que hay mucha actitud por parte de los equipos de conducción de los institutos, hay mucha actitud por parte de los docentes, y los equipos están realmente... mira, te cuento algo de lo que dijeron los estudiantes. Se sintieron muy contenidos por sus docentes y por sus equipos directivos. Esto no es poca cosa. Hay una actitud humana, una actitud proactiva y muy importante para que esto que tenemos que cuidar mucho, porque realmente es nuestra razón de ser, que son las trayectorias escolares. Se ha hecho mucho, yo creo que nos estamos ocupando. De nuestra parte, de la Dirección de Educación Superior y del equipo que me acompaña, agradecerte profundamente esta charla y despedir, bueno, a todos los que nos han acompañado hasta este momento. Bueno, muchísimas gracias, Susana. Yo también me llevo cosas, y de todo lo que dijiste quiero volver a poner en valor el componente de la gestión, que tal vez no fue el eje central de esta charla, que íbamos hacia la educación virtual, pero que sí lo quiero volver a traer porque algo que estudiamos durante años, quienes nos dedicamos a tecnología educativa, es cómo la innovación y cómo el cambio son gestionables. ¿Y qué pasa? Que lo hemos visto muchísimo en distintas instituciones a mismo nivel de equipamiento, pasan cosas completamente diferentes. Y esas cosas diferentes pasan porque hay una visión de la gestión diferente. Uno puede tener un docente sumamente innovador a nivel de aula, y eso no tracciona la innovación a nivel centro o a nivel escuela. Eso tiene que ver con una visión en la gestión. Nosotros hicimos durante todo el año, en cada bimestre de capacitación, la misma pregunta a los docentes, y nos dimos cuenta cómo jugaba el componente de gestión a medida que avanzaba el año, que era cómo se dio la continuidad pedagógica en tu escuela.
pusieron en juego alguna plataforma. Bueno, a principios de año era, bueno, cada uno resolvió, ¿no? Diseñé, yo me abrí un aula de Classroom, y a medida que avanzaban los bimestres, cada escuela había empezado a resolver, ¿no? Desde el enfoque de la gestión, una solución global para la escuela, y a trazar un horizonte común. Entonces, la gestión claramente es un componente crítico y hay que trabajar por ahí. Gracias, Susana, por estas reflexiones que yo también me llevo y también aprendo cada día trabajando con el equipo, con todas. Bueno, muchas gracias. De mi parte, no sé, Liliana, si no ya nos despedimos. Sí, nos despedimos agradeciendo la enorme colaboración y agradeciendo también todo el trabajo llevado adelante hasta aquí y el compromiso, establecer el compromiso para seguir trabajando durante el año que viene. Hay un compromiso asumido ya, como dijo Susana, por la dirección para la formación técnica continua. Así que, bueno, a los rectores que nos acompañaron también muchísimas gracias y también comprometerlos en este trabajo conjunto. De mi parte, eso nada más. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.